Veíamos las ceremonias, la marcha del pueblo combatiente hace unos días, digo, las ceremonias de exhumación de los cuerpos de los héroes caídos en Venezuela. Y hemos leído muchos artículos de una gran claridad y dignidad analizando todo esto. Tere Felipe publicaba hace unos días en Diario Red un artículo muy interesante que se llama La amenaza de Trump a Cuba, otra epifanía imperial y una verdad que insiste en no desaparecer. Ella dice, si Estados Unidos tuviera verdadera curiosidad por comprobar la viabilidad de la economía cubana, levantaría el bloqueo. Pero ese experimento es inadmisible porque podría demostrar que el problema nunca fue Cuba, sino el propio cerco, el propio bloqueo. Y eso sería incómodo para el relato del Estado fallido, una pieza central del teatro imperial. Y repasa las palabras del presidente Miguel Díaz-Canel, que desde luego fueron todo menos una firma de rendición, porque dijo que hasta la última gota de sangre se dejaría para defender Cuba en caso de una agresión que no está en ningún tablero de negociaciones, en ninguna mesa de negociación está la soberanía, no se va a hacer absolutamente ninguna concesión política de ningún tipo. Y que, por supuesto, la negociación siempre ha estado abierta a Cuba, como se demostró en el año 2014, diciembre, cuando se restablecieron relaciones diplomáticas. Cuba está dispuesta a aceptar inversiones, turismo, a llegar a acuerdos de todo tipo con Estados Unidos, lo mismo que con cualquier otro país, acuerdos deportivos, como se llegó a firmar aquel acuerdo truncado por Trump con las grandes Exacto. ligas. Es decir, llegar a una normalidad, que haya visitantes de Estados Unidos, intercambios académicos, culturales de todo tipo, y por supuesto que haya, repito, inversión de Estados Unidos si se levantaran las leyes del bloqueo. Pero eso es lo que no quieren. Miguel Díaz-Canel, nos dice Tere Felipe, explicó que las carencias que enfrenta Cuba no brotan espontáneamente del socialismo, sino de un bloqueo de 6 décadas por el mismo país que ahora se ofrece como solución al desastre que provoca, Estados Unidos. Un curioso caso de pirómano ofreciendo auxilio como bombero. Cuba no se va a rendir, no va a renunciar a su independencia. Nadie nos dicta qué hacer. Cuba no agrede, es agredida por Estados Unidos hace 66 años. No amenaza, se prepara, dispuesta a defender a la patria hasta la última gota de sangre. Cuba no minimiza el costo de la confrontación, pero conoce perfectamente el precio indecente de la sumisión. Exactamente, más claro ni el agua. Efectivamente, bueno, hay que verlo, la naturaleza realmente criminal y genocida del imperialismo de Estados Unidos. Está, si uno mira el mundo, ve todos los conflictos que hay en el mapa, los conflictos tanto en África, bueno, América Latina, el Caribe, etcétera, la situación en Europa, en fin, y en todos, absolutamente en todos, de una forma u otra está Estados Unidos detrás. Es tremendo. Entonces, en el caso de Cuba, esa amenaza velada a Cuba, al pueblo cubano, este hombre no está enterado, no tiene, bueno, se atreve a decir que su secretario de Estado, Marco Rubio, conoce bien Cuba, cuando es un individuo que ni es cubano ni ha puesto jamás y no lo va a poner sus pies en Cuba. Entonces, fíjate, Conoce también Cuba que no ha estado nunca. nunca, 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 y no va a estar. Increíble. Entonces, aquí lo que vemos es una agresión, ya no solo verbal, sino también física, de militar, una agresión expresada en bueno, el derecho, entre comillas, que se arroga el imperialismo de los Estados Unidos para atacar países que no responden a sus intereses, que no se doblegan, gobiernos que no se doblegan, no se arrodillan. A Estados Unidos no le interesa un país libre, independiente y soberano.
Estados Unidos no tiene ninguna preocupación, y eso hay que recalcarlo. Yo estoy mirando cada comentario en las redes. De verdad que, bueno, esta gente, ¿de dónde han salido? A Estados Unidos no le interesa, no tiene ninguna preocupación por democracia ni derechos humanos. Nunca la ha tenido. Nunca. Entonces, claro, cuando conviene, viene el bombardeo, que la democracia, que si la dictadura, o sea, es que es un engaño, un enorme engaño. ¿Cómo alguien se atreve, que tenga dos dedos de frente y algo de intelecto, se atreve a calificar al presidente ahora secuestrado, Nicolás Maduro, como dictador? ¿Cómo se puede atrever alguien sin avergonzarse del analfabetismo que conlleva decir que la República Bolivariana de Venezuela, que no es democrático, que no tiene un gobierno democrático? ¿Cómo alguien se atreve a decir que en Cuba la mayoría del pueblo cubano apoya una invasión a Cuba, al país? Hay que estar, y que la dictadura, o sea, que Estados Unidos no tiene, vaya, le trae al fresco, como se suele decir, de la democracia, que si derechos humanos, porque es el mayor violador de los derechos humanos del mundo en la historia. De la historia del mundo, el mayor, sin duda. El más criminal, el más peligroso, el más expansivo, el que tiene más recursos, el que gasta en su industria militar, ese complejo militar industrial que parece que no tiene freno, miles, cientos de miles de millones de dólares. Entonces, bases, casi 800 bases militares alrededor del mundo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, y también cuando conviene, o casi siempre, porque todo está relacionado a la gran democracia. Vienen los medios de estos de derecha y los que están disfrazados y sí son de derecha también. Para milimedios. Efectivamente. No, la gran democracia. Paramilitares. La gran democracia. Ya sabemos lo que es la gran democracia en Estados Unidos. Tiran eso contra los pueblos. Y lo que quiere, sí, la democracia que dicta ellos, la Casa Blanca. O sea, no la verdadera, los pueblos, la participación, no. La que dicta la Casa Blanca tiene que tener este tipo de democracia, que es la que le permite a Estados Unidos mantener una injerencia permanente en los asuntos internos de países y sociedades supuestamente libres, pero que no responde a sus intereses. Es así. No le interesa. Y además lo ha dicho ahora el mismo Donald Trump. O sea, no, primero vamos a negociar el tema del petróleo y los recursos. La democracia después no. O sea, no hay esa preocupación. ¿Por qué siguen con el machacando, en el caso de Cuba y Venezuela especialmente, que si no hay democracia, que si la dictadura, cuando el tema va de otra cosa? Eso es para engañar a los idiotas. Y gente idiotizada totalmente. Y uno dice, pero esta gente, ¿dónde han salido? No ha ido a la escuela. ¿Y qué pasa? Que repiten estas narrativas sostenidas día tras día, pues hay gente que no tienen ese nivel o no pueden, esa capacidad de pensar, se la han borrado, ya tienen las mentes colonizadas. Y entonces repite lo mismo que repiten los medios y todo el andamiaje propagandístico del imperialismo de los Estados Unidos.